en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, empezando en el primer verso. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Llamamos al hermano Manuel Zavala para que nos explique un poco más de la palabra de Dios. Él pues con nosotros. Dios le bendiga. Amén. Bien, buenas tardes, hermanos y amigos. Siempre es un honor compartir la palabra de Dios. Y Dios ha dicho de su palabra de que ella no vuelve, no regresa vacía. Es decir, que siempre que ponemos la palabra de Dios o la escuchamos, va a causar un efecto positivo en nuestras vidas. Hermanos, en esta tarde quiero hablarle acerca del poder del Evangelio. Hay muchos poderes en este mundo, tanto poderes visibles como poderes invisibles. Los poderes visibles que podemos ver son aquellos poderes bélicos. Por ejemplo, aquellos países que tienen armas, los ejércitos están dotados de armas que le hacen poderoso. Estados Unidos es una de las naciones más poderosas del mundo, y no solamente por su fuerza económica, sino también por su poder militar. Rusia también es un país sumamente poderoso. No sabemos en el equilibrio de fuerza cuál de los dos países tiene armas más poderosas. Pero hace un tiempo escuché al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que dijo que tenía unos cohetes que, armados de ojivas nucleares, un solo podría destruir un estado de los Estados Unidos. Es decir, los hombres han creado armas y con eso para hacer una exhibición de poder. Pero también hay poderes invisibles, los cuales nosotros no podemos ver. Satanás y sus demonios son poderosos y tienen un poder invisible capaz de destruir, someter, esclavizar. Y Satanás usa su poder
con ese propósito de esclavizar a la gente, de destruir. Pero por arriba de ese poder hay un poder mucho más grande, que es el poder de Dios. Y es que por el poder de Dios, por el poder de la palabra de Dios, fue constituido el universo. De modo que las cosas que se ven fueron hechas de las cosas que no se ven, como vemos en Hebreos capítulo 11, verso 3. Pero también por el poder de la palabra de Dios se sustentan todas las cosas que hay en el universo, como lo vemos en Hebreos capítulo 1, verso 3. Sin embargo, en esta tarde yo quiero hablarle del poder del Evangelio, de lo que es capaz de hacer el Evangelio. Y para eso quiero invitarle a que vayamos a la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, verso 15 al 17. Dice Pablo en Romanos capítulo 1, verso 15 al 17. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tengamos un momento de oración. Dios Todopoderoso, humillados estamos delante de tu santa y bendita presencia. Ahora, Señor, queremos, Dios, también que tu palabra nos humille. Nos haga, Señor, entender cuál es nuestra real condición delante de tu presencia. Señor, la miseria espiritual que hay en nuestra vida sea desvelada por el poder del Evangelio. De manera tal que en esta tarde pudiéramos, Señor, conocerte. Pudiéramos, Señor, entregarnos a ti si aún no te hemos conocido. Oh Señor, que ese poder se manifieste en este momento y en este lugar, en cada uno de nosotros, especialmente en los amigos que tenemos aquí presentes y en aquellos que nos escucharán a través del internet. Bendice, Señor, tu palabra en medio nuestro. En Cristo Jesús nuestro Señor te lo rogamos. Amén. Amén. Bueno, el apóstol Pablo tenía un interés especial en ir a Roma. Después de haber predicado en tantos lugares, en el Asia, en Europa, ahora Pablo quiere ir a Roma, porque él quiere llevarle un mensaje que lo iba a cambiar, un mensaje que iba a traer salvación a los habitantes de Roma. Ya para ese tiempo había aparentemente una iglesia establecida en Roma, pero Pablo quería ir a predicarle el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Bueno, a los cristianos protestantes se le llama evangélico. Y usted se preguntará, no sé si se ha preguntado, ¿y por qué nos llaman evangélicos?
¿Por qué se usa ese adjetivo para describirnos a nosotros así como evangélico? ¿Será porque creemos en los 4 evangelios? ¿Será porque hemos creído al evangelio? ¿O será porque predicamos el evangelio? ¿O será porque vivimos el evangelio? Creo que todas estas afirmaciones describirían ese adjetivo evangélico. Ahora, en realidad, esta palabra evangelio, ¿qué significa? La palabra evangelio es, en el griego, la palabra evangelio, y es una transliteración del griego al español. Es decir, esta palabra no se tradujo, sino que prácticamente se llevó a sí mismo al idioma español. Y está compuesta, vamos a decir, de 2 palabras. Tiene un prefijo que es eu, que significa bueno o buena. Y la segunda parte es ángel, que significa mensaje. De ahí la palabra ángeles, que significa mensajero. Es decir, el evangelio es una buena noticia. Eso es lo que significa la palabra evangelio, buena noticia. Ahora, esta palabra se usaba en 3 sentidos allí en el mundo greco-romano. En primer lugar, se usaba en un sentido militar. En aquella gran Roma, cuando los ejércitos de Roma iban a pelear y tenían una batalla y ellos conquistaban, casi siempre se enviaba un mensajero para que informara ya en Roma de que habían vencido. Esas grandes victorias que obtuvo ese general Julio César, cada vez que Julio César ganaba una batalla, se le avisaba a los habitantes de Roma que habían vencido. Y esta era una gran noticia. El pueblo se regocijaba, pues si estaba en algún tipo de peligro, ya el peligro había pasado. Y aquella persona o el mensajero que llevaba este mensaje decía evangelio. Buena noticia, hemos ganado. Hermanos, de la misma manera, evangelio o esta buena noticia tiene también una connotación espiritual para nosotros los cristianos. ¿Y cuál es esa connotación? Que el Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario ganó nuestra batalla, derrotó a Satanás, como vemos en Colosenses capítulo 2 del verso 14 al 15. Y dice en el verso 15 que Él despojó a los principados y a las potestades, exhibiéndolo públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Allí en la cruz nuestro Señor Jesucristo ganó nuestra batalla, venció a Satanás y a sus entidades demoníacas. Pero también esta palabra evangelio se usaba para anunciar el nacimiento de un rey. Ya bien, se usaba también para anunciar el nacimiento de un rey. Cuando a una nación se le anunciaba de que había nacido un rey, se traía este mensaje. Esto llenaba de esperanza, de una nueva época para esa nación, un tiempo de bendición. Y se usaba esta palabra, evangelio, buena noticia, ha nacido un rey. Bueno, pero también para nosotros en el ámbito espiritual es una buena noticia, porque ¿cuál fue la noticia que dio el ángel allí aquella noche cuando fue a los pastores? Allí en Lucas capítulo 2, verso del 10 al 11, pueden verlo. Pero él anunció
os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, Cristo el Señor. Él es el Rey. Y no cualquier rey. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Rey, hermano. Él es el Rey. Estas noticias trajo, ¿verdad? Debía traer alegría a la nación de Israel, pues su rey había venido. Pero todos sabemos que luego ellos rechazaron al rey. Ahora también se usaba este evangelio para describir la entronación de un rey. Ese rey niño que había nacido un día iba a ser entronado, y el pueblo esperaba con ansia la entronación de ese rey. Nuestro Señor Jesucristo ha sido entronado. El Padre le dijo: siéntate a mi diestra. Y hay salmos, como el Salmo capítulo 2 y el capítulo 24, que habla de ese evento. Un día su entronación va a ser pública. Cuando Él venga a este mundo como Rey de reyes y Señor de señores, y establezca su reino milenial allí en Jerusalén. Ahora, hermanos, ante esa noticia, evangelio, eso es lo que significa buena noticia. Ahora, hermanos, nosotros vivimos en un mundo por donde lo regular no recibimos buenas noticias. Si vamos al campo secular, los periódicos, los medios de comunicación están llenos de malas noticias. Pero en el campo espiritual también, déjame decirte que la Biblia tiene malas noticias para ti. Para los amigos que están presentes y que no tienen una relación con el Señor, la Biblia tiene malas noticias. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, verso 23 dice: y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es una mala noticia para el pecador, que estamos destituidos de la gloria de Dios, es decir, separados de Dios. Otra mala noticia que la Biblia tiene, la encontramos ahí en Romanos capítulo 5, verso 12, que dice que así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es una mala noticia. Dice allí que la muerte ha pasado a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Hebreos capítulo 9, verso 27 también, allí hay una mala noticia. Como está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. En Ezequiel capítulo 18, verso 4 encontramos también allí una mala noticia. El Señor dice en su palabra: he aquí todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Y todos nosotros somos pecadores. Ahora bien, la Biblia tiene también buenas noticias. Y esas buenas noticias, o esa buena noticia es el Evangelio. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Pablo aquí nos dice lo que es el Evangelio y en otros textos bíblicos que vamos a ver más adelante. Dice Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pablo llevaba un mensaje del cual él no se avergonzaba. Y fíjense que este mensaje llevó a Pablo muchas veces a la prisión. Este mensaje llevó a Pablo muchas veces a ser torturado. Este mensaje llevó a Pablo muchas veces a ser difamado. Pero aún así, Pablo no se avergonzaba del mensaje del Evangelio. Hermano, tú y yo somos
portadores de un mensaje del cual no debemos avergonzarnos, porque este mensaje es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo no sé, mis hermanos amados, yo no sé si tú has llegado a entender la dimensión, la profundidad y la anchura del mensaje del Evangelio, del poder que hay en este libro. Tenemos en nuestras manos un libro y un mensaje que es más poderoso que la bomba atómica, que es más poderosa que la bomba de nitrógeno, que es más poderoso que todas las armas nucleares que jamás se hayan inventado. Y ese mensaje es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Y la palabra poder que se usa ahí es la palabra dinamita. Oigan bien, dinamita. Tiene dinamita ahí en tu mano. Tiene dinamita ahí, querido hermano. Porque ahora, con una diferencia a las armas de destrucción, esas armas solamente se usan para destruir y para matar. El Evangelio, al decir aquí que es poder de Dios, no es un poder para destruir. La influencia que tiene el Evangelio en la vida de las personas es un poder para salvar. Por eso dice aquí que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Vamos a ver 3 ejemplos de una manera breve de personas que fueron tocadas por el Evangelio y que sus vidas jamás fueron igual. No, por razón de tiempo, no puedo ir al texto bíblico, pero la primera persona de la cual quiero mencionar es el endemoniado de Gadareno. Pueden buscarlo allí en Lucas capítulo 8. Pero allí dice la palabra de Dios que había un hombre en la ciudad de Gadara, que este hombre estaba esclavizado por los demonios. Y un día Jesús llegó a aquella región y aquel hombre llegó al encuentro de Jesús. Y cuando se encuentra con Jesús, esta vez hablándole de demonios, dicen: ¿qué tiene conmigo Jesús de Nazaret? Ha venido para atormentarnos. Y todos sabemos, la vida de este hombre era un desastre. Este hombre vivía esclavizado por el poder de Satanás. Pero llegó Jesús. El Evangelio es Jesús. El Evangelio es una persona. Jesús es el Verbo encarnado de Dios. Es la palabra de Dios encarnada. Y allí nos cuenta la palabra de Dios que Jesús mandó echar fuera esa legión de demonios que tenía aprisionado, esclavizado a este hombre. Y los demonios obedecieron y salieron. El poder de Satanás estaba sobre este hombre, pero vino un poder mucho más grande, más poderoso, valga la redundancia. El poder de Dios se manifestó para salvación, para liberación, y este hombre fue libertado de la esclavitud de Satanás. Ahí está el poder del Evangelio. En un hombre esclavizado espiritualmente por el poder de Satanás. Pero hay otro caso, y fui selectivo en cuanto a los casos. Este hombre había sido esclavizado por el poder espiritual, por las fuerzas demoníacas, y Jesús lo libertó. Y después vemos a ese hombre allí a los pies de Jesús, vestido, calmado, y al final
le hace una petición Jesús: permíteme ir contigo. Pero el Señor no se lo permitió. El Señor le dijo: ve y cuenta lo tuyo, lo que Dios ha hecho en tu vida. Estoy parafraseando. Y aquel hombre se convirtió en un predicador allí en Decápolis, en la ciudad, en la región de los Gadarenos. El segundo caso es: una mujer va al mediodía a un pozo allí en Samaria a buscar agua, e iba a esa hora porque ella era víctima de la burla de las demás mujeres probablemente, y se encuentra con Jesús y establecen una conversación. Jesús termina diciéndole a esta mujer: mira, del agua que yo te daré, si la tomas no tendrá sed jamás. Jesús le declara cuál había sido la vida de esta mujer. Jesús le dice: mira, tienes 5 maridos y el que ahora tiene no es tuyo. Vemos la mala reputación que tenía esta mujer. Esta mujer era una mujer de la vida alegre, pero tuvo un encuentro allí con Jesús. Recibió el evangelio de Jesús. Resultado: esta mujer también, al igual que el endemoniado gadareno, va y predica, desciende, y muchos creyeron. Hermano, eso solamente puede hacerlo el poder del evangelio cuando se manifiesta en una persona, cuando el evangelio es recibido. Y el tercer caso que estoy hablando, fíjense, ya vimos el caso de un hombre esclavizado espiritualmente por los demonios. Vimos el caso de esta mujer, que era una mujer que estaba esclavizada por los vicios, esclavizada, una mujer de vida alegre. Y el tercer caso es de un hombre que era un ladrón. Era un gran ladrón. Y como diríamos los dominicanos, era un ladronazo. Zaqueo. Lucas capítulo 19. No puedo ir por razón de tiempo al texto. Pero vemos que Zaqueo era un publicano, era un cobrador de impuestos. Y él siempre le cobraba de más a la gente, porque de ahí él sacaba lo suyo. Se parece a estos funcionarios corruptos que en nuestros países latinoamericanos y centroamericanos abundan al por mayor y al detalle, especialmente en la República Dominicana. Y no estoy hablando de política, pero es la verdad. Y Zaqueo tiene un encuentro con Jesús. Él quería ver a Jesús. Él había oído hablar de Jesús. Quizá la conciencia de Zaqueo estaba siendo atormentada por sus robos a su conciudadano. Y Jesús lo ve allí en un árbol sicómoro y le dice: Zaqueo, desciende, vamos a tu casa. Y cuando están allí en la casa de Zaqueo, Zaqueo confiesa su pecado. Y dice: Señor, y se para allí: Señor, mira, a todo el que le he robado se lo voy a cuadruplicar, y voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y Jesús le responde: hoy ha venido la salvación a esta casa. Mis hermanos, mis amigos, podemos ver aquí el poder del evangelio, transformando, cambiando, dando vida a un endemoniado, dando vida a una mujer, podríamos decir, prostituta, y dando vida aquí a un hombre ladrón. Es lo que el evangelio ha hecho en cada uno de nosotros que hemos creído. El evangelio nos ha cambiado, el evangelio nos ha transformado, el evangelio nos ha dado vida nueva. Ahora, ¿cuál es entonces ese mensaje? Hasta ahora me limité a decir lo que es el evangelio, lo que hace el evangelio. Entonces, ¿en qué consiste este mensaje? Si no le digo en qué es este mensaje, en qué consiste este mensaje, pues no le habría dicho nada. ¿En qué consiste el mensaje? Pablo, escribiéndolo a los Corintios en el capítulo 15, verso 3, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Oigan bien, este es el mensaje, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras. Que también, dice el verso 4, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y usted dirá, y ese es el mensaje que puede cambiarme, que puede transformarme, que puede hacerme una criatura nueva. Mira, mi amigo, así. Este mensaje para los griegos fue locura. Cuando ellos, que uno que fue crucificado en debilidad, uno que fue ultrajado, tú me vas a decir a mí que yo, creyendo en ese mensaje, voy a ser salvo. Y más aún, me dice que resucitó al tercer día. ¿Dónde está la prueba de la resurrección del Señor? Bueno, la prueba de la resurrección del Señor está allí en Jerusalén, en una tumba vacía. Tú vas a ver los grandes hombres de la humanidad, y muchos de ellos que representan algún tipo de religión. Cuando tú vas, tú puedes encontrar su tumba, pero la tumba del Señor Jesucristo está vacía, porque Él resucitó. La muerte no pudo retenerle, y ese es el mensaje que transforma. Ese es el mensaje que cambia. Ese es el mensaje que da vida nueva. El mensaje de la cruz. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 23, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí está, hermano. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Señor tuvo que haber sido crucificado? ¿Por qué ese mensaje va a traer vida? Porque ese mensaje puede cambiarme, puede transformarme, puede darme salvación. Mira por qué. Porque en el Evangelio, verso 17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Déjame decirte algo. Ya vimos que todos nosotros somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que así como el pecado entró al mundo, por un hombre, y el pecado trajo como consecuencia la muerte por cuanto todos pecaron, nosotros necesitamos de un Salvador. La justicia de Dios demanda la muerte del pecador. Dios no puede dar por inocente al que es culpable. Y todos nosotros somos culpables de nuestros pecados. Y lo único que nosotros merecemos como consecuencia es la muerte, porque hemos pecado. Entonces, ¿cómo Dios salva al pecador? ¿Cómo Dios va a satisfacer la demanda de su justicia? Y mira aquí el significado entonces del mensaje de la cruz. Y es que el mismo Dios vino a este mundo, se encarnó, se hizo como uno de nosotros y fue allí a la cruz del Calvario. Él mismo fue a pagar el precio de nuestros pecados. Y es la única manera en que nosotros podemos ser justificados. Si recibimos por fe
que el Señor Jesucristo murió allí en la cruz del Calvario por nuestro pecado y que Él resucitó al tercer día. No hay otra manera como el hombre pueda salvarse si no es poniendo su fe en el sacrificio de Cristo allí en la cruz del Calvario. No hay otra manera. ¿Se entiende esto? Y es por eso que Pablo dice aquí, justificado. Es el medio por el cual Dios hace a un hombre que es pecador, un hombre que ha violado la ley de Dios, Dios lo declara justo. Como leyó el hermano en Romanos capítulo 5, verso 1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pobre Martín Lutero, y aquí duramos varios meses, estuve dando una serie acerca de la historia de la iglesia, y cuando llegamos a Martín Lutero, yo no sé si los hermanos recuerdan un episodio que narré en la vida de Martín Lutero. Él fue invitado por el Papa allá a Roma en ese entonces, y Martín Lutero, cargado por la culpa de su pecado, no encontraba manera alguna de cómo liberarse de su pecado. Él creía que haciendo buenas obras podía librarse de su pecado. Él allí en Roma en una decide subir por la escalera de Pilato o la escalera santa, que era una reliquia que supuestamente habían traído de allí, de Jerusalén, cuando el Señor Jesucristo fue enjuiciado. Decían que por esa escalera subió el Señor para presentarse ante Pilato. Y supuestamente trajeron esa reliquia. Y Martín Lutero creía que subiendo esos 28 escalones de esa escalera, él podía ser justificado. Y mientras iba subiendo la escalera, este texto de las Escrituras retumbó en su mente y en su corazón. Y era que parece como si hubiese escuchado una voz: Martín, Martín, el justo por la fe vivirá. Mi amigo, en esta tarde tú estás aquí. No hay manera que tú puedas librarte de tu pecado si tú no pones tu fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Si tú no crees en la obra que Jesucristo hizo allí en la cruz del Calvario. Pero para eso tienes que creer a este mensaje. Tienes que creer al Evangelio. ¿Cuál será tu respuesta en esta tarde? El Señor Jesucristo, cuando comenzó a predicar de la siguiente manera, y pueden buscarlo en Marcos capítulo 1, verso 14 al 15. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Mi amigo, es la única manera en que puedes ser salvo. Debes arrepentirte de tu pecado y creer en esta buena noticia que es el evangelio, el cual es poder de Dios para salvación. No hay nada más que pueda hacer para ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fueron la palabra de Pablo al carcelero de Filipo. En esta tarde, mi amigo, en medio de tantas malas noticias que hay allá afuera, en medio de las malas noticias que la Biblia tiene para el pecador, también la Biblia tiene una buena noticia. Y es que el Señor Jesucristo murió allí en la cruz del Calvario por nuestros pecados para que nosotros fuésemos salvos, para que nosotros fuésemos justificados
la decisión es tuya. Pero te rogamos que creas en el Evangelio, que creas en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú necesitas ser salvado de tu pecado y en esta tarde tú puedes hacerlo si vienes y confiesa al Señor Jesucristo como tu Salvador. Que el Señor te bendiga. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, realmente tu palabra no vuelve vacía. El Evangelio ha sido predicado. El Evangelio que únicamente puede cambiar y transformar la vida de la gente, Señor, ha sido expuesto en esta tarde. Bendice tu palabra en medio nuestro. Señor, oh Dios, glorifícate en medio de todos los amigos que han escuchado también tu palabra. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.